Empezar un nuevo capítulo, amén. Amén, gracias. Así no me dejaron solo. Gloria a Dios, Dios se va a derramar. Tenemos que ser obedientes, amén. Vamos a empezar a ver el patrón de Dios para la adoración. Esto va a ser glorioso. Vamos a ver el patrón de Dios para la adoración. Le voy a dar mucha historia, amén. Gloria a Dios. Para después usted sepa y entienda de a dónde viene el modelo para adorar y alabar a Dios, amén. Gloria a Dios. En la Biblia, hermano, hay 51 capítulos del Antiguo Testamento que están dedicados a los lugares de adoración para Dios, de los templos y tabernáculos, donde Dios muestra su importancia. ¿Cuántos capítulos te dije? 51 capítulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Dije capítulos. Un capítulo puede tener desde 10, 15 versículos hasta 50. Te estoy hablando de capítulos. Entonces quiere decir que los lugares donde alabamos y adoramos son importantes. Quiero que lo sepas. Por eso muchos van a entender lo que dice en hebreo, que no es bueno dejarse de congregar, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Es algo divino. Yo te voy a enseñar cómo Dios a todos los profetas, apóstoles y hombres de Dios le reveló el modelo para realmente traer el cielo a la tierra a través de la adoración y de la alabanza. Y viene en su palabra, nada más en el Antiguo Testamento, 51 capítulos. ¿Cuántos? Así que apunta ahí que los tabernáculos y los templos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y los de ahorita son lugares, o Dios permitió que fueran lugares donde la gente fuera a encontrarse con Dios. Eso le plació a Dios y tenemos que obedecerlo. Esto no se le ocurrió a nadie, ese es el modelo de Dios. Los lugares, el tabernáculo, los templos que se levantaron en el Antiguo y Nuevo Testamento han sido lugares, o son lugares, donde Dios le ha dicho a la gente que vayan para que se encuentren con Él, para que busquen su presencia. Usted me puede decir, yo lo hago en mi casa y si se manifiesta la presencia. Claro que sí, por su misericordia se manifiesta. Pero Dios también ha puesto lugares para que su presencia descienda. Lugares exclusivos donde su gloria descienda. Por eso yo te voy a hablar de la importancia o el patrón de Dios para la adoración. Y vamos a partir desde ahí. Porque hay mucha gente todavía rebelde que dice, yo puedo orar y alabar en mi casa. Gloria a Dios. Y eso lo tenemos que hacer. Pero Dios puso lugares para que fuéramos a ellos a buscar su presencia, su palabra y encontrarnos con Él, adorarlo y alabarlo. Si te estoy hablando que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente 51 capítulos hablan de esto, quiere decir que esto es muy importante. Así que te voy a hablar de 5 templos por lo menos. ¿Cuántos? Te voy a hablar del tabernáculo que levantó Moisés, del tabernáculo de David, del templo de Zorobabel y del templo de Salomón. También del templo de Herodes, que es el mismo de Zorobabel, pero él lo hizo un poco más grande. Y si Dios me lo permite, te voy a hablar del templo milenial, amén. Y si Dios me hace fluir, te voy a hablar que tú también eres un templo portátil, amén. La Biblia habla de 7 templos, amén. Lugares de adoración, dile al lado, lugares de adoración. Así que es importante que entendamos este principio como hijos de Dios, amén.
Te voy a hablar de cada uno lo mejor que pueda, amén. Con la mayor revelación que pueda, amén. Y en un momento, en estas enseñanzas y predicaciones, nos vamos a enfocar en el tabernáculo de David, que es el tabernáculo que más se acercó a lo que está en el cielo, amén. En el cielo hay un templo, amén. En el cielo es un lugar de adoración. El arca del pacto es Dios mismo, amén. Allá, por eso a Moisés le dijeron que todo lo que veo en el monte, así lo trajera a la tierra. El modelo lo trajo del cielo, amén. El modelo de adorar en los lugares viene del cielo. Estamos ahí para adorar y alabar a Dios. Así que ya está listo. Vamos al primero. Vamos a hablar del tabernáculo de Moisés. Del tabernáculo de Moisés. Dios, vamos a Éxodo capítulo 25. Dios le reveló los planos de este templo portátil, amén. Dios siempre trae el diseño en cada temporada para levantarle casas a Él, amén. Santo Dios. Éxodo 25 del 1 al 8. Moisés estaba en el monte con el Señor. De ahí en adelante Dios le revela cómo va a ser cada cosa de ese templo portátil, amén. Y en cada figura o en cada cosa que había en ese templo hablaba de algo divino y representaba al Mesías, el tabernáculo y su redención, amén. Ya lo tiene. ¿Cómo se llama el primer templo donde había que adorar? El tabernáculo ¿de quién? De Moisés. Era una tienda. Dice así, Éxodo 25 del 1 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda de Dios. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, dile al de al lado, y harán un santuario para mí, una casa para mí, un templo para mí, un lugar de adoración para mí. ¿Para que qué? Dile al de al lado, para que me adoren, para que me alaben, para que yo les hable, y entonces yo habitaré en medio de ellos. ¿Para qué son esos lugares? Para alabar, para adorar, para que Dios nos hable, para encontrarnos con Él y para que Él habite en medio de nosotros. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Significa tienda o carpa. ¿Qué significa? Tienda o carpa. Mire, el tabernáculo de Moisés fue uno de los primeros lugares de adoración. No me quise ir más atrás porque los patriarcas levantaban altares, ¿verdad? Levantaban altares, adoraban y seguían porque eran extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Era una forma de adorar, pero Dios, conforme ha ido pasando el tiempo, ha sido mejor la forma en la que nos acercamos a Dios, amén. Ese fue en el tabernáculo de Moisés, fue un lugar de adoración. Esa fue la morada temporal de Dios. ¿En dónde estaba? En ese tabernáculo, en el arca del pacto que representaba su presencia, con dos querubines, y Dios hablaba en medio de los dos querubines. Era ahí donde Dios hacía morar su presencia. Siempre que Dios levanta un lugar, la señal de que Él está de acuerdo con ese lugar que se ha levantado es su gloria, es su presencia. Entonces en cada casa que Dios ha levantado, Él pone sacerdotes a ministrar, amén.
En el tabernáculo de Moisés había sacerdotes y levitas que ministraban, adoraban y alababan a Dios. Amén. Hay versículos que dice que cuando la gloria descendía en el tabernáculo, salían de sus tiendas y adoraban a Dios y alababan a Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés subió por la ley, el pueblo sabía alabar, tanto que empezaron a alabar a un becerro incorrectamente. Amén. ¿De a dónde se fusilaron la forma de alabar? Del cielo, porque eso ya estaba establecido. Amén. Entonces te vengo a hablar de que este primer templo fue exclusivamente para Dios y como señal hacía descender su gloria. Amén. En los lugares donde adoramos y alabamos, ¿cuál es la señal de que Dios quiere estar ahí? Su gloria, diga su presencia. Porque ahorita la gloria de Dios va a descender con más poder en este lugar, amén. Pero usted tiene que saber el principio de a dónde surgió, amén, de establecer lugares para traer alabanza y adoración. Vamos a Éxodo 40. Después de que Moisés hizo todo lo que Dios le dijo, cómo poner el candelero, el pan, el aceite de la unción, el incienso, el arca, el velo, los postes y cómo lo cubrió. Después de que hizo conforme a lo que Dios le mandó, capítulo 40 de Éxodo, versículo 1 y 2. Dígame amén. Amén. Y de ahí nos vamos a saltar al versículo 33 al 38. Amén. Bien, quiero que aprenda. Tiene que aprender usted principios para saber lo que usted está haciendo. Porque hay mucha gente que lo ataca y decir, ¿para qué voy a la iglesia desde mi casa? Dios está usando el internet. Dile al de al lado, Dios está usando el internet. Dile, pero no es para que te quedes en tu casa. Tú tienes que ir a un lugar de adoración, amén. Dile, está bien que nos veas desde ahí, pero tienes que tener una casa donde alabar y donde adorar. Dios dijo, a donde yo establezca mi presencia, irás ahí. Irás y no irás con las manos vacías, porque eso significaba adoración. Y el apóstol Pablo, donde iba, levantaba casas de oración y de adoración, y se levantaban congregaciones ahí, porque ese es el modelo de Dios. Así que no nos estemos confundiendo ahora con el internet. No, dile al de al lado, te están hablando. Así que dile, aquí no hay vacaciones. Dice así, luego que el Señor habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el primer templo portátil, el tabernáculo de reunión, porque ahí se iba a reunir uno con Dios. Versículo 33. Y ahí dice todo lo que ungió para que funcionara bien. Todo lo que le sirve a Dios tiene que estar ungido, amén. Dice ahí 33 al 38. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, así acabó ese templo portátil. Entonces, dile al de al lado, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en sus jornadas, levantaban ese templo portátil. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora entiende de a dónde viene el modelo de hacer lugares para adorar a Dios. Y estamos empezando, ese fue el primer templo portátil. Ese fue el primer templo portátil que levantó Dios, y como señal venía su gloria, el pueblo adoraba, llevaba ofrendas, llevaba sacrificios, llevaba adoración, amén. Había ministros, dile al de lado, había ministros.
había ministros, había lugares de adoración, había adoradores ahí, amén. Bien, este tabernáculo aproximadamente funcionó 400 años. ¿Cuánto tiempo funcionó el tabernáculo? Pero por su desobediencia, Israel perdió esa gloria. El hecho de que tengamos casas, debemos de cuidar la presencia de Dios y adorar en ellos. A mí me preocupa que haya edificios que se compraron con el dinero de Dios y que no se esté adorando en ellos como se tiene que adorar. Yujú. A mí me preocupa como siervo del Señor Jesucristo y enviado del Señor a hablarle a las naciones y a los ministros del Evangelio, que haya casas y que estén vacías y que no haya adoradores. A mí me preocupa que haya gente que no esté agradecida. Dile al de lado, a mí también. También me preocupa que en cualquier lugar quieran levantar una tienda para Dios sin su dirección. He aprendido que no podemos levantar casas a donde se me pegue la regalada gana. Es a donde Dios diga. Dios le dijo a Moisés: quiero que tú me levantes una casa y te voy a decir las medidas y te voy a decir las condiciones y cómo va a estar, y entonces me manifestaré a ustedes y descenderé. Por eso a veces no se levanta en cualquier lugar una casa, o no funciona una casa, porque es Dios el que la tiene que escoger, es el que nos tiene que decir: aquí es, aquí quiero hacer descender mi gloria. Es un principio que yo he aprendido. He tenido la bendición de levantarle 2 casas a Dios, y no fue a donde se me pegó mi regalada gana, y no fue a donde se me ocurrió. Es a donde Dios me ha dicho: aquí voy a traer mi gloria y mi presencia, aquí les voy a hablar. Así le dijeron a Moisés, y la señal se ve el fruto, se ve la manifestación, se ve la revelación, se ve el poder de Dios, se ve. Pero para que eso también se vea, tiene que haber adoradores, tiene que haber gente de alabanza, porque si no también Dios se va. En el capítulo de Samuel 4 y 5 y 6 se ve cómo la gloria de Dios se fue, y el pueblo de Israel perdió el arca del pacto, porque el arca del pacto estaba en Silo, y porque ellos estaban adorando otros dioses y habían descuidado la adoración, habían descuidado la ofrenda. A donde no se ofrenda como se debe de ofrendar, a donde no se diezma como se debe de diezmar, también la gloria de Dios se aparta, y los lugares empiezan a quedarse desolados, empiezan a quedarse vacíos. He visto casas terminadas pero asoladas, sin presencia y sin poder, porque no hay ofrenda, no hay adoración. La ofrenda, el diezmo, la primicia es parte de la adoración. El voto, la entrega, la oración. Donde no hay oración, donde no hay alabanza realmente del corazón, Dios se aparta, y dejó a este tabernáculo sin gloria. Ya no descendía. Los filisteos capturaron el arca en 1 de Samuel 4, 5, 6, y dice que la gloria de Dios se fue. Murieron los hijos de Elí. Murió Elí cuando la gloria, el sacerdocio murió. Sin gloria el sacerdocio no funciona. Hay ministros que están ministrando sin gloria, sin alabanza, sin oración, sin revelación, porque no son adoradores. Los ministros tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que ser adoradores, tenemos que ser alabadores. Yo en esta iglesia no acepto ministros que estén como piedras, que estén como momias. Y de una vez te lo digo, yo quiero en esta gente que alabe, gente que adore, gente que ore, gente que ayune, gente que ofrende, gente que diezme, porque eso trae la gloria de Dios, eso trae la presencia de Dios. Si no, Dios nos va a abandonar. Abandonó el tabernáculo de Moisés, abandonó el sacerdocio, y cuando Dios abandona algo, agárrese, porque para volverlo a traer tenemos que humillarnos, tenemos que acomodar las cosas. He visto lugares asolados, he llegado a lugares donde lo único que se mueve es la emoción y no se mueve el Espíritu Santo. He llegado a lugares donde se mueve el alma de los hombres y no el poder y la presencia del Espíritu Santo. He llegado a lugares donde no está Dios, si no está hablando Dios, si no está hablando
adorando un hombre, no hablan con revelación, no hablan con poder, no hablan con autoridad, no hay manifestación, porque han dejado de adorar, han dejado de alabar, y Dios sí se aparta de los lugares. Él es Dios, y lo único que lo trae a Dios es la alabanza, es la adoración, es la oración, es las ofrendas, es tu gratitud, es tu agradecimiento, es tu servicio, es tu santidad, es tu pureza. Y esos hombres sacerdotes fallaron, y Dios les quitó el sacerdocio y se lo dio a otro hombre llamado Samuel. Dile al de al lado: aguas, porque allá están los Samueles. Hombres de adoración, hombres que buscan a Dios, hombres que estaban encargados de las lámparas. Dice que Samuel apagaba la luz del tabernáculo de Moisés. Yo he hablado, dice el Señor, y pocos me están escuchando. Muchos están entreteniéndose en los templos, en los lugares de adoración, y no están alabando a mi nombre, están satisfaciendo los deseos de la carne. La alabanza es para Dios, no es para que yo me sienta bien, aunque Dios me bendice y me hace sentir bien. Pero la alabanza no es para ustedes, dice el Señor. La adoración no es para ti, pastor. La adoración y la alabanza no es para ti, ministro. Es para el Señor Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, al alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tenemos que volver a los patrones de Dios, tenemos que volver, porque Él está cerca, y que no entre restaurado con el tabernáculo de David no va a poder entrar al cielo. Gracias por su aplauso para el Señor. Dile al de al lado: cuidado. Volvieron ese tabernáculo un centro religioso. Hay muchos lugares que ya se volvieron religiosos, que te dicen: no aplaudas, no dances, no grites, no te goces. Eso es religiosidad, y Dios no está en la religiosidad. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Tributad al Señor, tributad, trae tributo, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Adorar al Señor. ¿Cómo debemos entrar por sus puertas? Con acción de gracia y alabanza, bendecirle, adorar su nombre. ¿Por qué metiste una religión a tu vida? ¿Por qué metiste la dureza a tu vida? La religión trae dureza, seca el corazón, seca el cuerpo, seca la cara y pareces momia. No, dile al de al lado: ríete, tú no eres momia. Dios seca las vidas que no adoran. ¿Le sigo? Yo pensé que me lo iba a llevar tranquilo, pero aquí no se puede. Dios está hablándole a las naciones. 2. El tabernáculo de David. Vamos a 2 de Samuel 6. Quedó abandonada después de que recuperaron en el capítulo 6 y 7 de primera de Samuel. El arca quedó asolada, nadie le hacía caso. ¿Y sabe a dónde iban a dónde llevaban a sacrificar? A Gabaón. Porque sí, lo quedó olvidado. Hay lugares grandes, chicos, pequeñitos, donde la presencia de Dios está. Hay lugares grandes donde Dios tampoco está, y hay lugares grandes donde Dios sí está. Para que no se me ofenda el que tiene una mega iglesia. Preocúpate porque esté Dios. A mí lo primero que me preocupa es que esté Dios manifestado en medio de nosotros, y después Él trae todas las añadiduras. Amén. Dile al de al lado: no te trajeron a entretenerte, ni te llamaron a entretener. Te mandaron a que fueras un adorador, que adorara al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es tu función? Diga: adorar, servir. ¿Me está entendiendo? Santo es el Señor. Aquí la gloria va a aumentar cada día, cada minuto, porque Dios nos está dando la revelación. Amén. 2 templo, diga: el tabernáculo de David. También era una tienda
En la primer tienda estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Ahorita le digo que esta tienda era diferente. Quiero fluir, pero como no lee su Biblia, tengo que llevarlo a los versículos. Dile al de al lado, ya te descubrieron, para que sepan de qué te están hablando. Santo es Dios. Segunda de Samuel 6, del 1 al 18. Dice así. ¿Ya lo encontró? Dice, y David volvió a reunir a todos los escogidos. Después de que murió Elí, 40 años estuvo Saúl y el arca estuvo olvidada. Dile, la presencia estuvo olvidada. Ya no se alababa a Dios. Dile, pura religiosidad, puro desastre trajo Saúl. Amén. Así hay pastores con el espíritu de Saúl. No le hace a que no me pongan una manita feliz. Tenemos que tomar el espíritu de David, ser conforme al corazón de Dios. Amén. Santo, siento tanta responsabilidad en lo que estoy enseñando bajo el poder de Dios. Dios tiene que levantar tu iglesia, pastor, para adorar, exaltar a Dios, para traer la vida y la presencia de Dios, para que los milagros comiencen a ocurrir, para que la profecía empiece a correr, para que la revelación, para que la gente empiece a resucitar en vida, para que empiece a cambiar las familias. No podemos seguir así. Dios dice, y te voy a enseñar que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Y si dice Dios que lo va a restaurar es porque está caído. Si no estuviera caído, no estuviera profetizado. Dios sabía que los hombres iban a dejar de adorar y de alabar, que los hombres iban a descuidar, que había ministros que iban a querer la gloria, que iban a querer que los voltearan a ver y que los exaltaran. Por eso se cayó el tabernáculo, porque Dios quiere hombres conforme a su corazón, que le alaben y que le adoren. Dile al de al lado, sigues aquí. Amén. ¿Qué te dijo? Amén, gloria a Dios. David volvió a reunir, después de que Dios le dio el reino, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Porque David fue movido por Dios, aunque en esta ocasión no lo hizo como debía de hacer. Ahorita no te voy a llevar a eso, solamente quiero llevarte a que David también levantó un templo, un tabernáculo. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Te voy a enseñar después todos los errores. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, o sea, eran levitas, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Cuando llegaron, hasta ahí todo iba bien, pero ellos traían un error, por eso vino este accidente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, porque por aquella temeridad o aquel error, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, porque se estaba trasladando la presencia de Dios mal. Hay muchos lugares donde está cayendo la muerte porque no se está adorando ni se está ministrando correctamente. Ya te lo revelaré más adelante. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, o significa el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa,
¿Por qué? Porque estaba el modelo de la adoración correcta. Donde está el modelo de la adoración correcta y la alabanza, ¿qué hace Dios? Bendice. Pero escúcheme. Y fue dado aviso al rey David diciendo: oye, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó otra vez con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Escucha. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, vea, 6 pasos, él sacrificó un buey y un cordero gordo. Dile al de lado, eso se llama adoración con ofrenda. ¿Cuántos bueyes? Y cada 6 pasos ofrecía uno. Cuenta 1 kilómetro. No, mejor para qué le hago la cuenta, ¿verdad? Y usted a veces con sus ofrendas se anda peleando y con su diezmo. ¿Sabe qué Dios me dijo? ¿Quiere que se lo suelte? No, es difícil lo que me dijo ahorita. Dios me ha hablado y me ha dicho: muchos quieren el 10%. Dios me ha hablado y yo le dije: ay, Señor, ya sé que viene algo grueso entonces. Dice: sí. Muchos no han querido dar el 10% y Dios me dijo: diles que se lo queden, pero yo les quito el 90%. No, pero dile al de al lado, di gloria a Dios, aleluya. Dios ha sido justo. Nos ha pedido el 10%. Y muchos, dile al de al lado, y muchos no han obedecido. Entonces Dios te dice: yo he sido justo, tú has sido el injusto, porque yo te dejé el 90%, porque todo es mío. Pero dice Dios: ahora yo te la cambio. Ahora me regresas mi 90% y te dejo que vivas con el 10%. Estás peleando porque no lo quieres dar, pues te lo dejo. Dile al de al lado, como que ya no te gustó, ¿verdad? Pero ¿quién es el encajoso? ¿Pero quién es el aborazado? Eso no es adoración. Eso no es alabar a Dios. Y yo le dije: Señor, perdónanos. Si hoy tú estás en esa situación, arrepiéntete, porque no le estás dando una verdadera adoración a Dios. Lo que era David, Salomón cuando le entregaron el reino fue a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos. Por eso Dios le dio esa sabiduría. Todos hablan de la sabiduría, pero nunca hablan de lo que hizo Salomón para recibirla. 1000 holocaustos dio. Y Dios le habló, dijo: ¿qué quieres que te dé? Pero hizo una ofrenda gigantesca. Y muchos quieren la bendición, pero no adoran ni alaban a Dios como deben de alabarlo. Dios te ha bendecido. No, pero dile al de al lado, di amén. Dios te ha bendecido. Amén. Si no le digo: Señor, pues entonces regálale el 100, porque si no lo has bendecido, bendícelo para que te dé. Siento el poder de Dios aquí. Se lo iba a soltar otro día, pero creo que Dios me está aquí incomodando. Yo he hablado con Dios y me dice: muchos me han deshonrado. Muchos me han dicho y me han robado cuando yo he sido justo con ellos. Y me dijo Dios: diles que les voy a cambiar entonces la fórmula, así como ellos lo quieren, así. Dile al de al lado: que te cambien la fórmula o vas a obedecer. Ah, gracias. Estoy hablando de del modelo de adorar y de alabar. 13. Dile al de al lado: gracias. Dile: adora a Dios. Si no, ya el Señor ya se metió aquí a voltearte la mesa de los cambistas, ¿verdad? Das lo ciego, lo cojo, lo podrido. Es adoración. Lo que te sobra. Lo que te sobra. Yo he visto aquí gente en el espíritu ganando miles de pesos a la semana y dar 10 pesos. Y he visto niños que no ganan nada y dan 10 pesos. ¿De quién cree que se agrade Dios? Porque él da de corazón y tú das de tu miseria. Nunca me ha ido a hablar así. ¿Sabe por qué? Porque usted ha desobedecido más de lo que Dios le ha dado.
No, y dile, no te asustes, dile, todavía falta. Te están dando el día del Padre, ¿verdad? Tú dices, hoy no me regalaron nada, pero tú, ¿qué le has regalado a Él? ¿Qué le has dado a Él? Nadie se acordó. ¿Cuándo te acordaste de Él? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Le puedo seguir? Los que no vinieron algún día van a ver este video y van a saber que Dios les habló. 13, es que no puedo aquí. Dios está hablando de que anda buscando adoradores. Que adoren, que adoren, que adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos. Yo ya te enseñé cómo se adora en espíritu y en verdad. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, no el más raquítico que te salió de la bolsa. Y David danzaba con toda su fuerza. Eso es querer alabar a Dios delante del Señor, no delante de los hermanos, delante de Dios. Y estaba David vestido con un efod de lino, pesaba. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, mirando a David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca del Señor y la pusieron en un lugar en medio de una tienda, no la de Moisés, sino la que hizo David, segundo templo, en una tienda que David le había levantado al Señor. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y por eso David tenía ese respaldo. Yo lo he entendido. Quieres que Dios te respalde. Dios no respalda a un miserable, alguien que no alaba y adora. Quiero que lo sepas. Dile al de al lado, quiero que lo sepas. Dile, quiero que lo sepas. Dios no respalda gente miserable, gente egoísta que no alaba y adora a Dios, gente que no le sirve. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Capítulo 7, estamos viendo el segundo templo. Santo Dios, aquí me corre el tiempo. Te dije que te iba a hablar de 5, yo pensé que iba a ser rápido. Pero dile al de al lado, Dios te está ajustando. Me habéis robado, dice el Señor. ¿Qué dice? Malditos sois con maldición toda la nación, porque me habéis robado. Al Señor le hemos robado. Él sí lleva bien las cuentas. Dile al de al lado, Él no lo puedes engañar. Te engaña solo. ¿Cómo puede ser posible que te atrevas a hablar del Dios que ni siquiera lo vives ni lo crees? Esa es una burla. ¿Le sigo? No, dígame amén, por favor. La palabra es para usted. La alabanza era para Él. Amén. Dile al de al lado, felicidades. 7, del 1 al 6. Siento el poder de Dios aquí. Y aconteció que cuando ya era aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, porque era un adorador. Yo te he enseñado que el hombre que alaba y adora a Dios somete a sus enemigos y temen. ¿Te acuerdas la revelación? Entonces viene eso. Dijo el rey, se juntaba con gente poderosa, así como tú, ¿verdad? Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Verdad, pastor, que tu casa está de lujo y la casa de Dios cayéndose? ¿Verdad, ministros de esa iglesia? La casa de Dios en deuda y en ruina, y ustedes con coches del año, ¿verdad? Dile al de al lado, mira qué bonito, dile. Tú de lujo y el Señor en una tiendita.
Alguien dígame amén, gloria a Dios, aleluya. No, santo Dios, aquí estás tú. Amén. Gloria a Dios. Y dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Ve lo que es el corazón de Dios. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor sí está contigo. Y aconteció que aquella noche que vino la palabra del Señor a Natán diciendo, porque Dios responde, no se tarda, yo lo conozco: ve y di a mi siervo David, vea las señales. Así ha dicho el Señor: tú me has de edificar casa en que yo more. Lo fue a retar Dios, dijo: ciertamente no ha habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado en tienda y en tabernáculos. Y dice el 7: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado, dice, apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: porque no me habéis edificado casa de cedro. Ahora pues dirás a mi siervo, a David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y entonces sí he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay. ¿En dónde? En la tierra. Y ahí le habla a Dios y le dice: tú no me vas a levantar el tercer templo, me lo va a levantar tu hijo. Pero ve al segundo templo. Voy a la profecía, Amós capítulo 9. Nada más le estoy dando las citas para después explicarle qué hay en ese templo. Abigail, ahí ahorita empiezas a tocar, porque ya no voy a poder avanzar más, porque Dios sí trae situaciones difíciles con nuestra vida. Muchos creen que han agradado a Dios y te ha engañado el diablo. Hay una palabra que dice miserable, ciego, desventurado. Santo, a mí sí me preocupa lo que diga Dios, aunque usted no lo crea. Y más me preocupa de lo que Él dice de nosotros. Por eso Moisés decía: raerme del libro de la vida. Pablo: raerme, pero que ellos se salven. Porque el que conoce a Dios sabe que cuando Dios habla y dice estas cosas es serio. ¿Cómo podemos ser tan ingratos cuando Dios nos ha dado la vida, el trabajo, la salud, la esposa? Yo le pregunto a Dios: estoy endeudado por la esposa y las hijas que me has dado. Con eso ya te debo mucho. Yo no merecía esta familia, pero tú me la diste, Señor. Ya ven, uno amén, porque los demás sí no aman a sus esposas, yo lo sé. Les cuesta, el amén es espontáneo. Dile al de al lado: no seas malagradecido. No, pero díselo con autoridad o me bajo a decírtelo en tu cara. Sé un adorador, un alabador. En aquel tiempo caminaban kilómetros para ir a Jerusalén. Caminaban, traían grandes naves, burros. Esas eran sus naves de lujo. Asnos. Ahora hay avión, hay todo para llegar a la casa de Dios. Pastor, ¿por qué no viniste, hijo? Porque estaba lloviendo, me dicen. Entonces ya no te espero los 3 meses de lluvia. ¿Por qué no viniste, hijo? Porque llegó un amigo, un vecino. Ellos mandan en tu casa. O sea, llegó, ya no te dijo: es un secuestro, ya no puedes ir a adorar. Al rato que les empiece a preguntar: ¿por qué no viniste? Jugó México. Pues que Osorio te dé la bendición. Vea, somos frágiles. Yo te dije, te he enseñado que un adorador es un sacrificio, y los sacrificios cuestan. A mí me encanta el fútbol, y sabe, en la mañana dije: tengo que morir, tengo que ir a profetizar, tengo que ir. Ahí venía, en serio, mi esposa me veía. Yo creo que decía: pobre de mi marido, sigue sufriendo. Pero dije: yo soy un sacrificio. Gracias, yo sí sé lo que es eso. Hay veces que llego destrozado aquí, en serio, con muchas cosas, pero digo: yo soy un sacrificio.
Y Dios no tiene ni la culpa de mis problemas ni de mis errores. Yo vine a adorarte y a alabarte, porque he aprendido a hacer un sacrificio vivo, santo. Yo perdí a un hijo y ¿sabe qué iba a hacer? Iba a ir a predicar y me detuvieron para que no lo hiciera. Y digo, ellos no entienden a Dios. Yo soy como David, él ya no está conmigo, él ya está él allá, yo tengo que seguir la obra. Y me prohibieron predicar y adorar. Me mandaron al lugar de los muertos a enterrarlo. Vean nuestra poca revelación. Me dijeron, tú ve a enterrarlo, ve, corre. Yo digo, quiero adorar, yo necesito la fuerza. Y cuando estábamos ahí enterrándolo, me puse a llorar y dije, yo te adoro aquí, Señor, porque soy un adorador. Y llega un hermano a la semana siguiente. ¿Qué tienes, hermano? Tienes cara de chachalaco. Es que mi hija tiene gripa. Dale gracias a Dios. Digo, mi hijo se fue al cielo. Ese es un adorador. Somos tan frágiles, nos hacemos tan frágiles. Yo caminaba un cerro, me llevaba a mi hija cargando. Vivía en el Pirul, allá a la salida a Toluca, y llegaba a la iglesia a adorar. Yo y mi esposa no crea que bajamos del cielo. Nos casamos y nos alcanzaba apenas el dinero para que pagara mi universidad, la comida, la niña. Y la tuvimos enferma 4 años, pero decía, esposa, vamos a subir. Subíamos un cerro para tomar el pecero y llegar a la casa de adoración. Lloviera, tronara, aún la niña enferma. Un día mi hija se estaba muriendo y mi esposa dijo, yo sé que si la llevo a la iglesia va a recibir sanidad. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué sacaste a la niña? Él no era un adorador. Y mi esposa dijo, es que yo la traje porque sé que aquí va a recibir sanidad. Y Dios la escuchó. A veces la gente dice, es que tengo gripa. Yo les he dicho, estornúdeme en la cara. Un día mi esposa me dijo, no te beso porque me enfermo. Le digo, hay que besarla para que sane entonces. Somos adoradores y un adorador es fuerte. Ana no tenía hijo, iba todos los años a adorar y le dolía hasta que Dios le escuchó. A la primera te das por vencido. Un adorador no se da por vencido. David no se daba por vencido, le falló a Dios, pero seguía siendo un adorador y un alabador. Lo juzgaron como te han juzgado a ti y a mí, y no te bajan de un pecador y de lo peor, pero tú no tienes que dejar que eso te venza. Tienes que adorar a Dios, tienes que servir a Dios. Nada te tiene que detener, nada te tiene que parar. Nada, 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 nada. Mi esposa me ha dicho, cómprate esto. No, porque estoy pagando la casa de Dios. Yo soy un sacrificio. Si nadie entiende, no me importa, la vamos a pagar. Porque yo sí he creído que en este lugar van a venir más gente a recibir su milagro. Pastor, quieres una y deja de rentar, haz un sacrificio vivo, sé un alabador y un adorador. Pastores me dicen, ¿cómo le hiciste? Regresando los diezmos y las ofrendas. Ah, no, eso es mío. Sí, es tuyo, pero cuando amas y adoras, lo regresas, lo entierras. He ido a congresos donde los pastores bajan de coches del año y no está mal, pero todos rentan. Y yo llegaba caminando. ¿No traes coche, pastor? No, pero la casa de Dios de él. Muchos prefieren endeudarse en otro lado y no endeudarse con Dios. Dígale al lado, te está hablando Dios. Y dile, no te está pidiendo dinero, porque Él ya te habló. Y no te hablo así porque te quiero pedir dinero, jamás. Yo nunca les pido el dinero, aunque tengo la autoridad para pedírselo. Lo que quiero es que adore a Dios, obedezca a Dios, le sirva a Dios.
Jamás me va a usted a oír ni mi quejarme. Le estoy hablando de lo que es ser un adorador con la vida, con el testimonio y el ejemplo. Ayer les decía a los que ministramos aquí, imagínense que me pusiera como usted que deja su servicio. Dicen, ay, no tengo ganas de servir y no llegan. Que su pastor dijera lo mismo, hoy no predico, y que no llegara nadie. Ese es ser un adorador. Yo le pregunto, hoy no voy a la iglesia, ahí no tengo ganas. Ese no es un adorador, déjame decírtelo. Un adorador está comprometido con él. Y tú le has dicho, aquí está mi vida, úsala, te la entrego. Y Dios te dice, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está tu vida cuando yo la requiero, cuando yo te quiero usar? Todos eran una bola de cobardes en el tiempo de David. Y David fue el único que dijo, yo mato al gigante. Todavía hay pocos David en esta generación. Hay muchos, pero la mayoría son cobardes. Le temen servir a Dios, le temen al compromiso, le temen a la entrega, le temen a adorar, le temen a rendirse a Dios. Prefieren darle su corazón a un hombre y a una mujer y llorar por ellos cuando los dejan o las dejan, que entregarle su vida a Dios, que Él murió por ti. He oído a viejas decir, si me deja me muero, y se muere la vieja. Pero cuando han dicho, si el Señor me deja, me muero. No, ya porque te reventé. He oído decir a la gente, si me deja, me mato. Y cuando he oído que digan al Señor, si me dejas, me mato. Dile al de al lado, Dios quiere un adorador. Y para eso puso estos lugares, para que se vea el testimonio. Si no, Dios hubiera dicho en su Biblia, nadie salga de su casa, ahí quédense a orar y a alabar, desde ahí los bendigo. No, puso los lugares para que desde el lugar donde vengas hagas un sacrificio. Desde un lugar, una hermana me dice, pastor, yo vengo de Ameca, usted llegue arrastrándose, pero llegue, pastor, trabajo, llegue a la hora que llegue, adore a Dios. Y le he profetizado a gente a 2 minutos de terminar el servicio, porque viene con un corazón de adorador. Le he desatado palabras que le salvaron la vida. Dice Dios que al hijo que ama lo reprende, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sientes aquí feo y ya te me veo? Amós 9. Siento el poder de mi Cristo sobre de mí. Santo Dios. ¿Qué levantó David? Un tabernáculo. ¿Qué levantó David? Santo. David hacía todo por agradar a Dios. ¿Y usted qué ha hecho por agradarle a Él? No a mí, a Él. Yo soy feliz cuando usted obedece, ¿sabe? Cuando lo veo que no obedece me da tristeza, coraje, rabia, porque yo quiero verlo bendecido. Y se lo vuelvo a decir, quiero verlo bendecido. Dile al de al lado, ¿hasta cuándo vas a entender que el papá lo que mejor quiere es ver a un hijo bendecido? No, gracias, gracias. Yo sé que el cinturón a nadie le gusta verlo. En aquel día, dice el Señor, profetiza, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Se nos cayó la tienda a muchos ya. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Eso hay que hacer. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces quiere decir que el tabernáculo de David era un modelo a seguir, porque dice que lo levantará como en el tiempo, ¿qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, entonces posean la tierra. La alabanza y la adoración derriba el reino de las tinieblas y empieza a edificarse el reino de Dios. Hay tanto pastor que está muriendo por la brujería y la hechicería. Hay tantas iglesias que están frías por tanta brujería y hechicería, porque no hay alabanza ni adoración, no hay adoradores. Y todas las naciones dice,
Jehová que hace esto. La adoración nos hace recuperar todo. David fue el hombre que conquistó lo que Josué no pudo conquistar. Él terminó de acabar con los gigantes. ¿Quién fue? Dile al de al lado, ¿quién fue? David. Ese tabernáculo, apunta ahí. Yo siento el poder de Dios aquí. Siento el vivo celo de mi Cristo. Usted me puede criticar, usted tiene el tiempo, claro, porque yo adoro a Dios. El que no adora no tiene el tiempo porque es esclavo de quien adora. Yo bajo aquí las palabras y puedo dar cuenta de todo lo que está diciendo. Dile al de al lado, mejor ni pienses mal ahorita del pastor porque te vas a descubrir. El tabernáculo de David funcionó poquito, 40 años, y derribó a todos sus enemigos. El tabernáculo de David, ahí había levitas, músicos y profetas. ¿Qué había? Esos dos ahí sirviendo. La diferencia es que no había velo. Era tan glorioso, estaba el grupo de alabanza y los ministros delante del arca ministrando, y el que llevaba sus ofrendas iba y se ponía ahí, no caía muerto como en el otro tabernáculo, porque se adelantó. ¿Sabes cuántos años David en ese modelo? Más de 1000. Él trajo la música, por eso hay música en nuestros cultos, hay alabanza y adoración, porque David bajó ese modelo. Y de ahí me voy a tomar más adelante, pero te quiero enseñar esto, que en vez de historia ya se llama reventa historia, ¿verdad? No, dile al de al lado, gracias. 40 años, ahí ministraban profetas y levitas. Y el rey era dirigido, y el rey entraba y consultaba a Dios: ¿salgo a la guerra o no salgo? Y ahí adoraba. Y ahí fue donde escribió más de los salmos David, delante de la presencia de Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Fue el que escribió: todo lo que respira alaba al Señor, alabarlo con este instrumento y con el otro. Y decía: como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Salmo 42, el Salmo 23, que usted se lo sabe, el Salmo 27, el Salmo 65. El Señor, que tenemos que restaurar nuestra vida para ser unos verdaderos adoradores y la presencia de Dios no se vaya. Ahora entiende por qué los fariseos se volvieron políticos y no siervos. Porque perdieron el tabernáculo caído de David. Estaba el templo, pero no estaba funcionando como tiene que funcionar. Lo que tenemos que volver es al funcionamiento correcto de la alabanza y de la adoración. Santo es Dios. Déjeme sus cosas ahí. Y quiero orarse, porque Dios ya soltó la palabra, que a muchos ya les está cambiando la chequera. Dile al Señor: no, ya me arrepiento, Señor, te he robado, te he dejado de adorar y de servir, mi tiempo me lo robé, Señor, era para ti. Empiece a pedirle perdón, tú que te estás viendo ahí en la pantalla, para el coche, para el trabajo, en la oficina, y empieza a te humillar ahí delante del Señor. Dile: Señor, yo quiero ser un adorador. Padre Dios, vine con esta palabra a las naciones, Señor, a los ministros. Perdónanos, Señor, perdónanos. Pide perdón, pide perdón ahora, Señor. Dile: aquí estoy. No quiero que tu gloria se aparte. Se apartó del tabernáculo. Dejaron caer el tabernáculo caído de David. Quiere decir que lo descuidaron. No quiero dejarlo, ahora quiero restaurarlo. Y restauraré el tabernáculo caído de David, Señor. Quiero hacer cumplir esa profecía. Perdóname, Señor, por dejarte de servir, dejar arruinado mi servicio, dejar olvidado mi servicio. Perdóname, Señor, por no buscarte. La Biblia dice: temprano te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Señor. Dile: perdóname, restáurate, hermano, restáurate, vuélvete a Dios. Tenemos que levantar adoración, alabanza al Dios vivo, servicio, oración, ayuno, servicio a Dios. Si tú vives lejos, dile al Señor: dame un coche para que venga a tu casa, y te lo va a dar. Dame gasolina y te lo va a dar. Dame para la ofrenda y te la va a dar. Lo he visto, tengo 30 años de conocer a Dios y de ver milagros todos los días. Tan solo quiero un corazón dispuesto y adorador. Cuando tú dices: no tengo tiempo, entonces Dios te empieza a recortar y todo se te complica. Pero cuando le dices: Señor, aquí estoy, me llamaste para adorarte, para servirte, entonces me llamaste para alabarte, para glorificarte, entonces Dios empieza a despedazar a tus enemigos. Tu esposa empieza a cambiar, tu esposo empieza a cambiar, tus hijos empiezan a cambiar. Empieza a traer libertad Dios ahí donde estás. Las enfermedades te empiezan a dejar, porque Dios, a través de la alabanza y de la adoración, ya te enseñé que las enfermedades se rompen. Trae libertad, ya te enseñé que Dios trae libertad cuando empezamos a alabar. Dios rompe toda cadena, todo yugo se pudre. Ahora la adoración trae su presencia y su gloria. Está en su palabra, te lo he enseñado. Comienza a vivirlo, comienza a adorarlo, a alabarlos. Dile: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Padre Dios, los teñedores están aquí ahora. Gente que te quiere adorar y exaltar. Pastor, que dices: no abro la iglesia porque nadie llega. Por eso nadie llega, porque te levantas con esa fe. Abre la iglesia y Dios va a enviar a los que necesitan adorar y alabar. Tú no dependes de un concilio, dependes de Dios. Tú no dependes de nada, dependes del Dios vivo. David lo sabía. Él puso profetas para que hicieran oír la voz de Dios y Dios les trajera la revelación. Señor, aquí hay profetas, músicos, Señor, hombres tuyos, Señor, que estamos aquí. Perdónanos, Señor, porque hemos cerrado el tabernáculo, lo hemos derribado. Nos hemos olvidado de ti, del poder que tú tienes. Tienes más poder de lo que tú puedes pensar, imaginarte. Dios no está limitado. Empiézalo a alabar y a adorar. Empiézalo a exaltar, a glorificar, y Dios derribará a tus enemigos. Toda oposición en tu matrimonio, toda oposición en tus finanzas, será quitado en el nombre de Jesucristo. Pero empieza a adorar, a alabar. El objeto de mi alabanza y de mi adoración es tú, eres tú. Lo dijo Moisés, un hombre entendido en los misterios. David trajo la danza, la alabanza, la adoración con todo tipo de instrumentos. Los metió al tabernáculo y Dios bendijo y lo respaldó. ¿Qué esperas para que recibas el respaldo? Rompe ahora, rompe ahora. Dile: Señor, he robado la oración, he robado el 10% de mi, he robado, Señor, me he llevado el 10%. Me he equivocado, Señor, por falta de revelación. Como los hijos de Elí, se comían la ofrenda antes de tiempo. Muchos se han comido la ofrenda. Perdóname, Señor, por ser tan ingrato y tan insensato, por tener en poco tu altar. Y a donde no lo honran a Dios, dice: yo no honro a los que me honran, y los tendré en poco. Yo no quiero que me tengas en poco. Les estoy hablando a las naciones. Tenemos que volver al corazón de Dios, al primer amor, a los fundamentos y al principio. No estoy condicionado que voy a tu casa cuando yo quiero. No, no, Señor, porque eres tú. Eres tú. Eres tú y no nadie más.
¿Cuántas veces he orado, Señor, y ahora pesas mi corazón? Úsame, levántame, sáname, bendíceme, y lo has hecho porque eres fiel. Y yo he olvidado, Señor, tus beneficios. Me he olvidado de ti. Y ahora, Señor, que mi altar está derribado, Señor, le echo la culpa a todo mundo. Busco culpables. Cuando yo he descuidado el altar, yo soy ese sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué tipo de vida estoy poniendo en ese altar? Y si no había puesto ningún sacrificio, es el mismo principio. En cada templo había un sacrificio. Tú eres ese sacrificio, el del siglo XXI. Con todo lo que tienes y con todo lo que das. ¿Cómo está tu sacrificio delante de Dios ahora? David levantó profetas 24 horas al día. Oración las 24 horas del día. Ayuno las 24 horas del día. Levantaba incienso, olor fragante, profetas. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesucristo. Santo, ahí, alábale, 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 alábale. Alábale a Dios, adórale. Vamos ahí, díselo. En tu salvación te obedeceré en mi corazón. Presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a mis pies, Jesús, rendidos. Aquí estoy para ti. Díselo ahí, deja que Dios te restaure. Y cuando te levantes, y me levanto para ser un adorador y un alabador y entregarme completo a ti, ya no de palabras sino de hechos. Delante de ti y esperaré salvación. Te obedeceré en mi
doy para ti. Te entrego todo, Señor. Me empiezo a restaurar para ser un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Padre Dios, muchos andábamos como la samaritana. Cuando tú le dijiste a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben y hacen lo que no. La verdadera adoración viene así. Dios ahora nos pone en el lugar correcto. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, por los que están allá abajo, que les estás hablando, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tomaremos la Santa Cena, Señor. Santo Señor. Ahí dile al Señor: Dios, a día de veras, ¿cuántos empiezan a obedecer a Jesucristo? La esperanza